Siempre es un gusto y un placer recibirlos a través de las frecuencias de esta emisora. Este es el programa del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Sean bienvenidas y bienvenidos. En breve les estaré comentando sobre la temática que el staff de producción ha preparado para ustedes. Acompáñenme los próximos 60 minutos. Recuerden, si quieren ustedes o si desean hacernos llegar sus propuestas, sugerencias o comentarios, nos pueden llamar a los números que ya conocen aquí en cabina o lo pueden hacer de manera directa al 277-2900, extensión 233, área de comunicación social del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. En unos minutos le estaré platicando sobre un tema muy delicado, obesidad y desnutrición. Acompáñenme, no se lo pierdan. Y sobre el tema de los inventos, ¿sabe usted quién inventó el refrigerador? Hoy estaremos platicando de este interesante asunto. Es innumerable la lista de deportistas destacados que el Estado de México ha producido y que nuestro país tiene ya en su matrícula. Hoy estaremos platicando sobre Belén Guerrero Méndez, una extraordinaria ciclista. Acompáñenme. Tenemos en el tema musical, pues parte del trabajo artístico de Nacho Cano. Acompáñeme también, por favor, y llámenos para que nos diga los temas que le gustan y la participación artística de este gran músico, Nacho Cano. Tema de relevancia, los derechos sexuales de los adolescentes, tema de toda la vida. También estaré comentando sobre la vida de los pedagogos que ha producido nuestro país. Hoy hablaremos sobre José María Luis Mora Lamadrid. Interesante, no se lo pierdan. Más adelante estará con nosotros la Dirección Jurídica del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, quien nos traerá su propuesta como cada semana. Recuerden que en los programas siempre nos acompaña un representante del Centro de Especialidades Odontológicas del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, quien nos ofrece un tema de interés común. En unos minutos le estaré llevando a usted la información sindical de las actividades más relevantes que se han realizado aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Esto y más para ustedes. Esta es la propuesta del staff de producción del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Acompáñeme. Todo listo, damos inicio. La obesidad y desnutrición son dos temas preocupantes en nuestro país, porque la población se alimenta de manera inadecuada y, por lo tanto, está malnutrida.
Especialistas informan que en un estudio realizado en escuelas primarias, 1 de cada 5 niños padecía sobrepeso y algunos obesidad. Además, otras investigaciones han demostrado que si antes de los 6 años un pequeño sufre sobrepeso, se incrementa en gran medida la posibilidad de ser obeso en la edad adulta. Asimismo, indican que desarrollar la estatura es importante, pero el crecimiento exagerado de las reservas de grasa es grave, ya que con él se incrementa la incidencia de enfermedades como cardiovasculares y diabetes. Los cambios en el régimen alimenticio de los mexicanos, como el consumo excesivo de productos industrializados con una alta densidad energética y la sustitución de otros pertenecientes a nuestra comida tradicional, hacen que coexistan los dos aspectos negativos, obesidad y desnutrición. Los expertos aseguran que hay una serie de factores que han originado la mala nutrición y la consecuente epidemia de obesidad. Por ejemplo, algunos productos, como las sopas instantáneas y los refrescos, se han convertido en alimentos primarios porque la industria ha influido en nuestro concepto de cómo se debe comer. Las grasas y los azúcares también se agregan a la lista de productos que perjudican nuestra salud y que han traído como consecuencia la obesidad y problemas dentales. Por esta razón, los investigadores recomiendan mantener una dieta equilibrada y una buena nutrición. Y destacan que lo más importante es aprender a comer y combinar un alimento de cada uno de estos 3 grupos: frutas y legumbres, productos de origen animal y oleaginosas, ricas en proteínas y cereales, así como comer poco de mucho. Esta dieta se puede complementar con otros productos accesibles, como las leguminosas, frijoles, chícharos, garbanzos, lentejas. Comentó para ustedes Marta Casales. Derechos sexuales de los adolescentes. La extensión de los derechos sexuales y reproductivos a los adolescentes y jóvenes debe reconocerse de principio, toda vez que, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, se considera un acto de discriminación por edad el excluir a los menores de los mismos derechos humanos que los demás. El debate principal está en la discusión sobre si los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho frente a las creencias, derechos y obligaciones de sus padres o tutores. Desde 1959, la Declaración de los Derechos del Niño reconoció la necesidad de extender a los menores de 18 años a los derechos humanos. Uno de los casos que impulsaron el tema fue cuando, ante la separación o divorcio de los padres, había conflictos sobre la tutela de los hijos entre padre y madre, muchas veces sin considerar el interés del hijo o hija en cuestión. Esta declaración fue un principio importante, toda vez que permitió afirmar el interés superior del niño frente a los derechos de los mayores, con base en el disfrute pleno de todos sus derechos, su desarrollo físico, mental y moral, el ejercicio de la libertad y la conformación de su juicio individual, con la finalidad de que sea social y moralmente responsable. Muchos años tuvieron que pasar para transitar a un sistema de responsabilidad y garantizar basado en la doctrina de protección integral, en la cual el niño o la niña son considerados sujetos de derecho. El nuevo enfoque reconoce su razón y conciencia y rescata la importancia de que los menores se formen un juicio propio, se preparen para asumir una vida responsable en una sociedad libre, se expresen libremente en todos los asuntos que les afecten y tengan la libertad de buscar, recibir y difundir información de ideas de todo tipo, en especial aquellas que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud física y mental.
En México fue apenas en el año 2001 cuando se garantizó en la Constitución la no discriminación por edad. Ahora es parte de las garantías individuales del propio primer artículo de nuestra Carta Magna, que dice: artículo primero. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Aunque este mandamiento constitucional nos permite basar la exigibilidad de todos los derechos humanos para los menores de edad, hay todavía un largo camino por recorrer. Ha habido necesidad de desarrollar un conjunto de instrumentos internacionales y nacionales para precisar el campo de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. El campo incluye un gran espectro de contenidos. En este apartado se hace un análisis de 10 derechos sexuales a partir de las necesidades identificadas como sustanciales para su ejercicio y promoción en diferentes ámbitos. Derecho a la libertad de conciencia y religión, la igualdad y la no discriminación sexual, una vida sexual sin violencia, la libertad de opinión y expresión sexual, la información sobre sexualidad, la vida privada, la educación sexual, la salud sexual y reproductiva, una vida digna y, por último, beneficiarse del progreso científico. Comentó para ustedes Lorena Sotelo. Belén Guerrero Méndez. Nació el 8 de marzo de 1974 en la ciudad Neza, Estado de México. Es una ciclista y medallista mexicana. Compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo la medalla de plata en la carrera por puntos de pista femenina, llegando a la meta luego de la rusa Olga Isyusarabeva y después de la colombiana María Luisa Calle. En el 2001 recibió el Premio Nacional de Deporte, el mismo año en el que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la prueba por puntos. En los siglos XIX, Juegos Centroamericanos y el Caribe del Salvador en el 2002, logró 4 medallas: la medalla de plata en la prueba de persecución de 3.000 metros, la medalla de oro en la carrera por puntos de 25 kilómetros, la medalla de plata en la prueba de scratch y la medalla de bronce en la modalidad de ruta 77.4 kilómetros. Durante los Juegos Olímpicos de Disney 2000, no logró adjudicarse medallas, sin embargo, se colocó en el 5º lugar en la carrera por puntos. En el 2004 logró la medalla de plata en Moscú, un bronce en Manchester y en la carrera por puntos. Para ustedes, comenta Claudia Barrera. Muy buenas tardes, compañeros maestros que nos siguen por la red. Hoy el área jurídica de este sindicato va a comentarles un tema muy común y muy frecuente que se da para asesoría en las instalaciones de este sindicato. Podemos denominar como título pues la relación laboral, los derechos laborales y el derecho de defensa de los servidores públicos docentes. Es algo muy común que se presenta aquí en el sindicato y que a ustedes como docentes les acontece día a día en su trabajo. Debemos de entender pues como relación de trabajo aquel trabajo o aquella prestación del servicio que se da mediante la prestación de un sueldo, de un trabajo personal y subordinado, lo que implica que como docentes ustedes venden su tiempo al patrón, a la Secretaría de Educación, y todas las disposiciones que vayan directamente relacionadas
en su trabajo deben de ser directamente en relación al trabajo que ustedes desempeñan. Por ejemplo, las planeaciones, realizar alguna actividad inherente a su actividad propia, asistir a un consejo técnico, por así decirlo. Ha surgido esta inquietud de su servidor y del área jurídica porque cuando en su actividad cotidiana, por ejemplo, sucede que algún niño se cae o los molestan o sufre de lo que se ha denominado bullying, pues ustedes profesores sienten la presión de sus superiores, la presión en el sentido de reconocer hechos que a ustedes no les constan o que no cometieron, porque les llegan a imputar indebidamente que ustedes agredieron al menor, lo insultaron, lo ofendieron, cuando en realidad no es así. Entonces yo me veo en la necesidad de comentarles esto porque me llegan aquí ustedes como docentes y me dicen, oiga, es que me redactaron el acta y me indicaron que pues tenía que firmar, la llenaron y me indicaron que tenía que firmar. Entonces están reconociendo hechos que ustedes no cometieron, les aplican una amonestación o alguna sanción. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos regula en su artículo 14, señala que para perder algún derecho, un derecho como ciudadanos mexicanos, incluido el derecho al trabajo, y con todas las connotaciones que el derecho del trabajo tiene en su actividad, ya que se pueden cometer conductas de tipo o infracciones de tipo administrativo, penal o civil. Luego entonces yo lo que les comunico a estos docentes es que una cosa es el derecho de defensa, el derecho que tienen ustedes a defenderse, y que para ello inclusive se cita al representante sindical con la finalidad de que ustedes sean asesorados, defendidos, y que no se vean presionados o intimidados por la autoridad superior o por el patrón en este caso, porque me lo citan en alguna instancia y pues con franca desventaja, porque disponen de ustedes y les dicen, bueno, es que si no firmas lo que te estoy pidiendo, entonces es un desacato, y no puede ser desacato porque no es una actividad inherente propiamente o de manera directa a la relación laboral que están ustedes desempeñando. Luego entonces esos derechos son como un traje a la medida para ustedes. Ustedes disponen cómo aplicarlo, de qué manera lo van a ejercer. Luego entonces nadie les puede impedir o les puede exigir que ustedes firmen un acto o realicen una declaración que a ustedes no les conviene. Esto pues es su defensa, y sus derechos de defensa son intocables por la propia Constitución. Luego entonces pues los invitamos, si tienen algún asunto de este tipo, pues que acudan antes al área jurídica de este sindicato para que se les oriente debidamente de acuerdo al asunto que ustedes nos presenten, a las circunstancias en que se cometió el hecho. Les saluda y les comentó el licenciado Armando Martínez Lara, asesor jurídico de la región sindical número 1 del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Por su atención, muchísimas gracias. José María Luis Mora Lamadrid fue un sacerdote, politólogo, teólogo, abogado, historiador e ideólogo. Nació en Chamacuero, Guanajuato, México, en 1794. Se le considera uno de los primeros representantes del liberalismo en México. Además, orientó su obra hacia la separación de las instituciones, Estado-Iglesia. Estuvo en prisión por oponerse al encubrimiento de Iturbide como emperador. Fue diputado de la legislatura constituyente del Estado de México. También fue electo miembro del Congreso Nacional por el Estado de Guanajuato.
Fue parte del bando escocés de la masonería, luchando intelectualmente contra los yorquinos. A través de la perspectiva de la enseñanza laica, impartió clases de filosofía, escribió artículos para La Libertad, El Sol y El Observador de la República Mexicana. También escribía columnas en el Semanario Político y Literario y en El Indicador. Estuvo exiliado en París, donde se dedicó a escribir sus obras literarias. Luego fue nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Vivió en breve periodo, así muy pequeño, dicen, en la ciudad británica por una enfermedad que lo obligó a retornar a París. Falleció en esa ciudad en el año de 1850. José María Luis Mora Lamadrid, en 1824, se opuso al encubrimiento de Iturbide, lo que le valió la sentencia de prisión. Sin embargo, cuando cayó el imperio, asumió el cargo como diputado a la legislatura constituyente de aquí, del Estado de México. Se reconoce como un periodo de gran trabajo político como diputado. Además, le quiero comentar a usted que como masón trabajó en la batalla ideológica con el bando opuesto, los yorquinos de inclinación más radical. Volcaba sus ideales en su periódico, el Catecismo Político de la Federación Mexicana y disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos. En 1834 cae su bando encabezado por Gómez Farías. José Luis Mora Lamadrid debe exiliarse y se establece, como ya lo mencionamos, allá en París. Durante su primer periodo en el exilio, vivió en la precariedad y la miseria. Pese al pobre contexto de supervivencia en el exilio, pudo dedicarse a sus obras literarias. En el lapso de 2 años pudo publicar 2 grandes libros muy importantes para nuestro país: México y sus revoluciones, en 1936, y sus obras sueltas en 1938. Dedicó tiempo a la recopilación de estadísticas sobre el Estado General Mexicano y el de cada uno de los estados y territorios. Además, una extensa investigación sobre la historia de México desde la colonización española. El primero de los tomos de obras sueltas presenta la estructura geográfica y los recursos naturales de México, incluso la estructura de la administración pública y la organización sociopolítica. El tercer tomo se trata de la historia del país, incluyendo la etapa colonial y las revoluciones por la independencia. El cuarto estudia la historia desde el logro de la independencia. El segundo no lo toca él porque hablaba de su pensamiento. El segundo, por eso, no se llegó a publicar. Su antigua vivienda de Chamucuero se convirtió luego en un museo donde se exhiben algunas de sus obras originales. Se le considera como uno de los pensadores más importantes y radical del liberalismo mexicano. Durante la primera mitad del siglo XIX, José María Luis Mora es un referente clásico para el estudio de la historia mexicana. Vea usted parte de sus frases. La cultura del espíritu suaviza el carácter, reforma las costumbres. El mayor bien político se da cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su sociedad y las ponen en marcha conjuntamente, armoniosamente. Los orígenes de la educación elemental oficial en México. Este es su trabajo máximo, y el laicismo en la historia de la educación en México. José María Luis Mora Lamadrid. Inventó el refrigerador. El refrigerador es uno de los electrodomésticos más necesarios en un hogar. Es imprescindible tener un refrigerador para mantener en buen estado de conservación los alimentos. Pero sirve para conservar las bebidas frías, especialmente en épocas de altas temperaturas. Desde los principios de las civilizaciones fue una preocupación mantener los alimentos frescos, y usa el diseño primitivo de Evans y construye un refrigerador más eficiente y práctico, que lo ayudó en su propósito médico. Gorrie desarrolla un refrigerador mejor al modelo de un tiempo que antes creó Perkins.
Los sistemas de refrigeración necesitan de químicos para poder enfriar. En los primeros aparatos se usaban refrigerantes líquidos como el éter. Pero en el año de 1876, el ingeniero alemán Carl von Linné desarrolla un método de licuefacción de gas, por lo que con este nuevo método de refrigeración se logra que se comiencen a producir a gran escala el refrigerador, y durante un siglo XX se populariza el uso de este aparato en los hogares de millones de personas alrededor del mundo. En los primeros refrigeradores se usaron gases refrigerantes que eran tóxicos, lo que generó accidentes graves a las personas por la filtración de estos al ambiente. Por eso, a principios de 1900 se cambia el refrigerador por uno sintético, conocido como CFC o gas freón, que era más seguro para las personas ya que no era tóxico. Pero en la década de los 70 se descubre que el gas freón o CFC causaba un daño importante en la capa de ozono y por ende se prohíbe su uso en muchos países durante la década de los 80 y 90. En la actualidad, los refrigeradores usan menos cantidad de químicos y son más seguros para las personas y menos dañinas para el medio ambiente. En los laboratorios es vital para conservar material orgánico y productos como vacunas o ciertos medicamentos que necesitan frío en forma constante. El refrigerador mejoró la calidad de vida de las personas, ya que ahora no debemos preocuparnos por usar métodos complejos para mantener en buen estado los alimentos y las bebidas. Comentó para ustedes Jessica González. Ignacio Cano Andrés nació un 26 de febrero de 1963. De nombre artístico, Nacho Cano es un compositor, músico y productor español, especialmente conocido por haber formado junto a su hermano José María y la cantante Ana Torroja el grupo de pop Mecano. En la actualidad trabaja como compositor y productor para otros cantantes y grupos. A los 5 años comienza a tocar la guitarra española, tomando el puesto con su hermano José y su hermana Mary, a las clases particulares que su padre contrató y que nunca pudo dar por el trabajo. Su fascinación por la música hace que sus padres le regalaran un equipo Philips que tanto su hermano como él desgastarían todas las tardes escuchando discos comprados en grandes almacenes e importados de otros países, ya que en esos momentos era escasa la oferta habida en España. Formó su primer grupo de rock llamado Prisma cuando tenía tan solo 12 años y lo hizo junto a Eduardo Benavente y Toti Árboles. El talento y frescura a la hora de componer por parte de Nacho Cano hace que sea solicitado por varias multinacionales del sector para alumbrar éxitos y nacimientos de otros grupos que gracias a él se convirtieron también en los más punteros. Algunos grupos son La Unión, Olé Olé, Magenta, Alex San Cristian, etcétera, y al mismo tiempo componen la música de grandes campañas de publicidad para televisión como la del Cuponazo 11 y La Moda de España, así como sintonías que sirven de cartelera a varios programas televisivos, hechos estos que le hacen igualmente merecedor de varios galardones. Con su grupo, Mecano, disco tras disco, van consiguiendo lo más imprevisible y todas las cifras van superándose año tras año, y en una carrera imparable abriendo mercados en Latinoamérica, Estados Unidos, USA, Latin y varios número 1 en los países europeos. Se convierten en el grupo pop rock en español más importante
cantante de todos los tiempos. De hecho, en la prensa especializada europea los define como el grupo más importante surgido de habla no inglesa desde la aparición de ABBA. En este fructífero camino, Nacho descubre para protagonista del clip de una de sus más exitosas canciones a la actriz Penélope Cruz, con la que posteriormente forma pareja durante 6 años. Con 4 discos conceptuales en el mercado y merecedores todos ellos del disco de oro, en el 2002 compone la música que representará a la candidatura olímpica de Madrid 2012. También se usa para la candidatura del 2016, llegando a la final con Brasil. Nacho compone en 2004 la música oficial de la boda del príncipe de Asturias, Su Alteza Real Don Felipe de Borbón. Lo realiza tras ser encargado por el Ayuntamiento de Madrid como regalo a este enlace histórico. Aquí está nuevamente con ustedes este importante compositor, Ignacio Cano Andrés, conocido como Nacho Cano. Qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. No hay que esperar milagros, porque tampoco los pedías cuando hiciste el amor. No debiste hacer planes, tú no decides el futuro cuando se trata de dos. Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inundan la Como un homenaje a la trayectoria profesional de 255 docentes, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor José Manuel Uribe Navarrete, encabezó la segunda entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento, a la que el sindicato destinó recursos por más de 11 millones de pesos. En un ejercicio de transparencia, el líder magisterial informó que la suma total destinada a esta entrega fue de 11.143.453 pesos a 219 profesores por jubilación, 5 por inhabilitación y a 86 beneficiarios de 31 fallecidos. Resaltó la labor realizada durante 30 o más años de servicio, en los que fueron ejemplo de profesionalismo en las aulas, y les exhortó a seguir siéndolo ahora como maestros jubilados. Dio a conocer también a los presentes la creación de una oficina con rango de dirección para la atención de las necesidades de los profesores en retiro. Porque el CEMSEM conoce la importancia de la suma de voluntades, les decimos que en el 2018-2021 será un trienio de puertas abiertas y el reconocimiento para nuestros compañeros maestros, agregó el líder magisterial. Homenaje especial a maestros fallecidos. Como parte también de la segunda entrega del Fondo de Retiro y Fallecimiento, 86 beneficiarios de 31 maestros fallecidos recibieron el reconocimiento del sindicato y su fondo correspondiente. A ellos, el profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general, expresó sus condolencias y pidió a los asistentes brindar 1 minuto de aplausos en memoria de sus compañeros. Te recordamos que continúa en servicio y hay bonitas sorpresas en los centros de especialidades odontológicas, propiedad del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Te invitamos para que puedas acudir a los consultorios o aquí en la ciudad de Toluca, porque existe este servicio del CESO allá en Ecatepec, en Tultepec, San Martín de las Pirámides, Santiago Textenco y aquí en la ciudad de Toluca.
Si gustas visitarnos aquí en Toluca, te esperamos en Pablo Cidar, número 513, Colonia Universidad, o nos puedes llamar al 219-9638, 212-9836, y recuerda que el Sindicato de Maestros siempre se preocupa por ti. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Casa de hospedaje. La casa de hospedaje del Sindicato de Maestros ofrece alojamiento seguro, sin costo y con capacidad para recibir a 63 huéspedes en 21 recámaras, las cuales cuentan por cada 3 habitaciones con sanitario, regadera y cocina. A docentes de municipios distantes de la capital mexiquense que tengan a un familiar internado en un hospital de la ciudad o que por otro motivo, principalmente de salud, requieren pernoctar en Toluca o no pueden trasladarse hasta su lugar de residencia. Nos ubicamos en calle Coahuila número 315, Colonia Santa María de las Rosas, en la ciudad de Toluca, México. Puedes llamarnos al 219-9128. Este servicio es para ti, compañera, compañero maestro. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Recuerda que la Secretaría de Turismo tiene paquetes importantes para que puedas disfrutar el turismo magisterial en familia. Por eso el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ha elaborado el programa de vacaciones de Semana Santa Europa del 12 al 26 de abril. Ya usted los lugares: Francia, Alemania, Austria, Italia, España. Barrancas del Cobre del 20 al 24 de abril. Los lugares a visitar: Los Mochis, El Fuerte, Barrancas, Krill, Chihuahua. También Mérida, Cancún y Playa del Carmen del 22 al 26 de abril de 2019. Ya usted mire los lugares: Mérida, allá a visitar a este maravilloso y espléndido lugar donde están los Cervatitos y donde además se encuentran los amigos de Mérida. Playa del Carmen, Cozumel, Xcaret, Chichén Itzá y el cenote Itquil, sí, Los Bochitos. Baja California, 21 al 26 de abril de 2019, visitando Loreto, Todos Santos, Cabo San Lucas y La Paz. Además hay otros paquetes como Europa total de Londres a Roma, ve usted Londres, París, Heidelberg, ruta romántica, Múnich, Innsbruck, Verona, Venecia, Florencia y Roma. Romántico. Disfruta una experiencia andina peruana visitando Lima, Cusco, Machu Picchu y Lago Titicaca. Gran Triángulo Chino, para que usted se dé también una vueltecita en este espacio maravilloso. Turquía y Grecia sensacionales. Son 13 días, 11 noches, y enamórate de la isla La Habana, Varadero. Qué hermoso estar allá en Cuba. Para mayores informes te puedes comunicar a 212-2578, 212-2500, 212-2507, extensión 228, o al celular 7221-566564. Invita el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Compañero maestro, estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Continuamos, hay más para ustedes, no le cambien.
Amigas, amigos, estamos llegando ya a la parte final de esta emisión, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio de radio. Hoy estuvo con nosotros en el guión y realización del ingeniero Alejandro Valdés. Saludos a ver, Alejandro. Nos acompañó en el audio el ingeniero Emilio Carmona. En el video estuvo con nosotros el ingeniero Jorge Alberto Rico. Agradecemos en las voces a nuestros amigos Martita, hola Klaus. Agradecemos también a quienes nos acompañaron, Lorenita, Jessy. En la cámara estuvo con nosotros nuestro amigo Saúl Reyes Mendoza, ¿sí? Y desde luego saludamos a nuestros compañeros maestros que semana a semana nos acompañan. Ulisa, muchas gracias por acompañarnos. Saludos también a Aldito, que siempre está muy atento con nosotros. Pásala bien. Recuerden ustedes que esta es una producción del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a cargo de la Dirección de Comunicación Social del CEMSEM. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Hasta la próxima. Pásala bien.